La corriente en el inductor en el circuito es 25 miliamperios en el instante que el interruptor es abierto, es decir, su corriente inicial. El inductor funcionará mal siempre y cuando la magnitud de la corriente del inductor es igual o exceda a 5 amperios. ¿Cuánto tiempo después de que el interruptor es abierto, el inductor dejará de funcionar? Entonces, en este caso, son circuitos inestables, donde la resistencia Thevenin es negativo. En este caso, la corriente del inductor es una función exponencial creciente. Eso significa que la corriente crece infinitamente. En ese caso, va a haber siempre algún elemento, en este caso el inductor, que no pueda soportar más de un valor indicado, entonces se pueda malograr. Entonces, en ese sentido, como me indica acá, máximo soporta 5 amperios. Entonces, ¿en cuánto tiempo hace que 5 amperios en ese caso ya no funcione? De la misma manera, vamos a hacer dos intervalos para t menor que 0 y para t mayor o igual a 0. Con respecto al interruptor, en el instante 0 se abre, me indica, entonces para t mayor o igual está abierto y para t menor que 0 estaba cerrado. Pero acá no me interesa porque ya me da la corriente inicial, que es 25 miliamperios. Entonces, vamos al siguiente intervalo. Para t mayor o igual a 0, me indica que este interruptor está abierto. En ese, entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, lo que me interesa es la corriente del inductor y siempre su dirección es de arriba hacia abajo. En ese caso, la corriente inicial sería menos 25 para lo que estoy utilizando esa dirección. Entonces, sí, está bien. O siempre se considera de esa manera, ¿no? Por lo menos para las fórmulas que yo he generado o lo que estoy utilizando hasta ahora. En ese caso, necesito expresar esto en función del tiempo para saber en qué instante excede a 5 amperios. Este inductor está conectado a un circuito muerto, es decir, un circuito inactivo, no contiene fuentes independientes. Eso significa que el inductor se descarga la corriente. Bueno, acá le voy a colocar I sub L de la en minúscula porque está en función del tiempo. Como se descarga tiene la siguiente fórmula: la corriente inicial, la función exponencial por tau, donde acá por, esa es la corriente inicial por la función exponencial elevado al negativo del recíproco de tau por t, donde tau es la inductancia entre la resistencia Thevenin entre sus terminales del inductor. Para determinar su resistencia Thevenin entre estos dos terminales, aíslo el inductor quedándome de la siguiente manera. Bien, en este caso, antes de seguir, voy a definir bien las unidades del circuito por la ley de Ohm. Acá me indica que la resistencia está en kiloohmios y la tensión generalmente y la corriente está en miliamperios. Voy a colocar que la corriente está en miliamperios, por lo tanto la tensión tiene que estar en voltios. Entonces, estas son las unidades que se debe cumplir con respecto a la fuente dependiente de corriente, que es 2 mili U sub phi de tensión. Esto está en voltios, entonces toda esa expresión está en amperios. Yo lo que necesito es que esta fuente de corriente tenga las unidades de, como es corriente, unidades de miliamperios. Entonces, ordenando los factores, esta expresión recién tendría las unidades de amperios y esa es la que voy a utilizar. Entonces, volvemos al circuito. Para determinar la resistencia
Thevenin tenemos que conectar una fuente en su entrada. ¿Qué tipo de fuente? Este caso de corriente. ¿En qué unidades de un miliamperio? Ya que el circuito está en kiloohmios y la corriente tiene que estar en miliamperios. Entonces la tensión que me genera es exactamente igual a la resistencia Thevenin. ¿Y por qué una fuente de corriente? Ya que me va a permitir determinar la variable de control U sub phi, que sería 2 voltios, no por 2,2. Por lo tanto, la fuente dependiente es 4 miliamperios. La fuente dependiente de corriente, el doble, 4 miliamperios. Entonces, en esta dirección es 4. En este nodo entra sale 4, tiene que entrar 4 y entra 1, falta que entre 3. Bien, acá me indica que es 2 voltios por la ley de Ohm. Esto es 12 voltios por la ley de voltajes de Kirchhoff. Si subida es 12, caída tiene que ser 12. Ya tienes una caída de 2. Me falta una caída de 10. Ahora tiene polaridad opuesta. Entonces la tensión de prueba U sub P es menos 10 voltios. Entonces la resistencia Thevenin numéricamente son iguales, pero en unidades está en kiloohmios. Acá vemos que la resistencia Thevenin es negativa. Significa que el circuito es inestable. En este caso, la función de la corriente va a ser una función exponencial creciente de forma indefinida. A ver, en este caso, tau es la inductancia, que es 10, entre la resistencia Thevenin, que es menos 10K. Lo que me importa es el negativo recíproco de tau. Ver, en este caso, 10 entre menos 10K es 10 al cubo. Esto almacenamos en T. El negativo del recíproco de tau es 1000. Entonces la corriente del inductor es la corriente inicial menos 25 miliamperios, menos 25 por la función exponencial a la 1000 t. ¿En qué unidades? En miliamperios. Ahora acá la corriente es 5 amperios. Bueno, hay que expresar la fuente de corriente en menos 0,025. O si no expresamos la otra en miliamperios. No, mejor en amperios lo dejo. A ver. 25 la función exponencial menos 1000t en amperios. Eso sería la función de la corriente del inductor. Si nosotros graficamos, sería de la siguiente manera. En menos 0,025 en amperios el tiempo en segundos o milisegundos como se desee, pero en este caso empieza en menos 0,025. En este caso se supone que la corriente también es así, que va a 5 amperios. Entonces en dirección opuesta es menos 5. Entonces lo que yo tengo que determinar, como yo cambié la dirección, es utilizar en menos 5. Entonces, ¿en qué tiempo alcanza menos 5?
ya que la función exponencial va a ser de la siguiente manera. O sea, acá en este caso va a decrecer indefinidamente y va a llegar a un punto donde su valor va a ser -5. En ese caso, el inductor deja de funcionar. Bueno, acá me olvidé que tenía que colocar acá positivo. Y lo que necesito determinar es en qué tiempo alcanza un valor de -5 amperios el inductor, ya que en ese momento deja de funcionar, es lo que me pide. Ahora estoy colocando -5 ya que se supone que como en esta dirección está colocando la corriente inicial, es la corriente que quiere en esa dirección. Y en dirección opuesta sería -5, porque yo estoy tomando en dirección opuesta. Entonces, resolviendo para qué valor esto es -5, resolviendo esta ecuación exponencial me da el valor de t. Voy a utilizar la CAS para resolverlo menos de forma rápida. A ver, acá utilizamos solución numérica ya que como es una función exponencial, 0,25 por la función exponencial a la 1000. La variable le voy a colocar x para que se esté igual a -5. ¿Cuánto es el tiempo? Esto voy a expresar en formato de ingeniería y sería 5,3 aproximadamente. Porque si lo redondeamos a dos decimales suficiente, me va a dar 5,3 milisegundos aproximadamente. Entonces en ese tiempo ya el interruptor deja de funcionar. Corroboramos con el solucionario y efectivamente la 7,85.